Buenas noches, ¿ahora ven? Sí, doctor. Ya, qué bueno. En primera instancia, muy buenas noches, jóvenes, y mil disculpas, pero sucede de que no se está programando en el sentido más adecuado. ¿Y a qué me refiero? Hace unos 2 o 3 meses nos pasaron del departamento de cirugía el temario y obviamente con semejante tiempo de anticipación sí te dan la fecha, pero ¿quién va a estar pensando 2 o 3 meses la fecha del examen? No del examen, perdón, sino de mi clase teórica para recordarme justo en ese día. Entonces ayer, con la llamada de una de sus compañeras, me sorprendí porque ya me habían tocado y lo ideal es, y lo correcto, que se debería hacer de ahora en adelante. Yo propongo al coordinador o al encargado del grupo de que se avise por lo menos a los docentes con una semana de anticipación el día de la clase teórica para que así uno ya esté más enterado y pueda realizar en el horario que ha sido establecido. ¿Entendido? ¿Sí? Sí, doctor. Ya, bueno. Entonces, como ustedes ya saben, este es un tema que me ha sido distribuido hace algún tiempo y hablaremos hoy de shock. ¿Cómo podemos definir entonces el shock? Es aquel estado en que la perfusión y por lo tanto la entrega de oxígeno y otros nutrientes es inadecuada para satisfacer las demandas metabólicas del organismo. Esta es una de las mejores definiciones que he podido encontrar en cuanto se refiere al shock. Entonces, esta perfusión, que es nada más el riego sanguíneo, y la cantidad de oxígeno que llega a los tejidos es en tan pequeña cantidad para satisfacer un funcionamiento adecuado del organismo que pues, se produce una alteración, una ausencia de homeostasis que se la va a definir posteriormente como shock. Entonces, cualquier proceso que afecte los sistemas, órganos o sustancias que intervengan en la perfusión, como es en el caso del corazón, de los pulmones, de los vasos arteriales y de la microcirculación, como también del sistema nervioso central, nos van a llevar al shock. ¿Y qué podemos hablar de este? De que dentro de su fisiopatología se dice que va a existir en los vasos arteriales un continente, un contenido y la función del corazón. Cuando se alteran a nivel arterial, venoso o capilar, estas 3 funciones, principalmente en lo que corresponde al contenido, la función cardíaca va a disminuir, se va a sentir alterada y por lo tanto será un paso previo para el shock. ¿Cómo veremos entonces? Que para saber si un paciente tiene una adecuada gasto cardíaco, veremos que la frecuencia cardíaca, que se traduce en latidos por minuto por el volumen sistólico, que va entre ml por latido, es igual a lo que se denomina el gasto cardíaco, que corresponde a más o menos 4 litros por minuto. Estos, a su vez, el volumen sistólico, gasto cardíaco se va a distribuir en lo que se denomina la precarga, que es la que llega a las cavidades derechas, a la aurícula derecha por la vena cava inferior y la vena cava superior. El corazón, al contraerse, hace que el contenido que esté en el ventrículo derecho vaya hacia las arterias pulmonares y en la poscarga es cuando el ventrículo izquierdo se contrae y va toda la sangre directamente hacia la aorta y las arterias sistémicas. Esos son los 3 factores más importantes en la función del corazón o el llamado gasto cardíaco: la precarga, la contractibilidad y la poscarga. Bien, entonces, para hablar de un shock, vamos a encontrar 3 estadios que normalmente se los describe. Uno es el shock compensado, el otro el descompensado y por último el irreversible. En el compensado y el descompensado existe la probabilidad de revertir el cuadro con los tratamientos adecuados que se den y por lo tanto el paciente tiene una mejor expectativa de vida. En cambio, en el shock irreversible, no solo que, como su nombre indica, es irreversible, sino que también ya va a afectar, va a haber
afectación de órganos diana como son corazón, cerebro y riñones, que van a afectar la sobrevida y van a llevar al final a la muerte de los pacientes. Estamos viendo que en el shock compensado, a nivel del bulbo, van a salir los estímulos de los nervios sensitivos, parasimpáticos, simpáticos y los que están determinados hacia las glándulas adrenales. Estas van, a través de sus hormonas y por los estímulos nerviosos, van a producir una actividad en el corazón. Y aquí estamos viendo una imagen interesante que cuando existe el shock, todos estos mecanismos se van a activar y por lo tanto los mismos pares craneales también van a actuar por su lado para que la función cardíaca mejore y por lo tanto este shock disminuya en su intensidad. Entonces, para hablar, aquí veremos de que los barroreceptores, tanto de las paredes internas de la carótida interna, los quimiorreceptores del cuerpo de la carótida, los barroreceptores de la aorta, el nodo sinusal y el mismo corazón, son todos los que van a estar estimulados del sistema cardiovascular a través del tronco encefálico. En cambio, en el shock progresivo, ya vamos a ver de que por el sistema renina-angiotensina y angiotensina, se van a ir activando la actividad simpática, la resorción de sodio y excreción de potasio. Va a haber una activación a nivel de las cápsulas suprarrenales para la secreción de la aldosterona, que esto también va a producir una especie de vasoconstricción en los vasos, un incremento de la presión y a su vez se activa también la secreción de la hormona antidiurética. Todos ellos nos llevarán, como indica acá, a una retención de sal y agua, aumento del volumen circulante efectivo y aumento de la perfusión de los órganos yuxtaglomerulares y principalmente a nivel del riñón. Entonces, en el shock, cuando va a ser por déficit de volumen, por un secuestro en tercer espacio, como por ejemplo es el séptico o el cardiogénico por una mala función, todos estos mecanismos se activan para que aumente el volumen circulante a nivel del cuerpo humano. En este shock progresivo, entonces, vamos a ver de que aquí encontramos de que va a existir una redistribución. Perdón, vamos a quitar la imagen que no me está dejando, no me permite. Perdón, un momentito, no me va a permitir. Entonces vamos a ver de que existe una alteración, lo que es en esta isquemia a nivel de la mitocondria y que se va a producir lo que se denomina la fosforilización oxidativa con la producción de ATP y que esta va a ir a activar la bomba de sodio, la glicólisis anaeróbica y un desprendimiento de los ribosomas para disminuir la síntesis de la proteína. Al final de cuentas, se va a producir una apoptosis, un edema de toda la célula y destrucción de la célula. Esta redistribución del flujo sanguíneo va a llevar hacia un cambio del consumo de oxígeno que va a ser de aerobio a anaerobio y de una función normal que puede llevar a la alcalosis o a la acidosis. Entonces, ya en el daño irreversible, el daño celular se va a presentar en las células y en las mismas membranas celulares. Entonces, esta célula normal, en un principio, se va a estar edematizada y luego, cuando ya se hace irreversible, se produce la necrosis, explosión de la célula y daños que ya no pueden ser reparados en el cuerpo. En este shock irreversible se ve que los esfínteres precapilares se tornan ineficaces. Por lo tanto, la sangre tóxica va a ingresar al torrente sanguíneo y va a existir una acidez, enzimas, microembolias que nos llevarán a la falla orgánica en los pacientes. ¿Cómo podemos clasificar entonces los diferentes tipos de shock? Existen de 4 tipos y a su vez que se subdividen en otros grupos. El shock hipovolémico, el shock de tipo obstructivo, el distributivo y el cardiogénico.
El shock hipovolémico se debe nada más que existe una pérdida de líquido, como por ejemplo las diarreas y los vómitos, en sangre cuando existe un traumatismo abdominal, sea contuso o abierto por arma blanca o por proyectil de arma de fuego, o el agua corporal cuando aumenta ostensiblemente la temperatura y el paciente tiene una sudoración profusa. Entonces, lo que más va a estar como factor etiológico siempre van a ser las pérdidas de sangre, que se clasifican en hemorragias internas y hemorragias externas. Las internas son aquellas que se sitúan en el tronco del ser humano, que va a ser tórax, abdomen y pelvis, y que no se las ve, y las externas que generalmente las vamos a observar más en las extremidades por la presencia si existen heridas. Pero nos hacen suponer, por ejemplo, de que existe una hemorragia interna porque aquí estamos viendo áreas de quimosis que nos traduce que existe una hemorragia intraperitoneal. En el shock de tipo obstructivo, la interferencia va a ser en dos sitios, en la precarga o la poscarga. En la precarga se va a impedir el retorno venoso y por lo tanto no va a llegar adecuadamente hacia el corazón, como estamos viendo acá. Uno de los ejemplos es el neumotórax hipertensivo, o sea, el pulmón va a ser comprimido por la presencia de aire en el espacio pleural y a su vez el pulmón comprimido va a desplazar aún más el corazón y el pulmón contralateral. Esa puede ser una de las causas en el shock de tipo obstructivo. También en el taponamiento cardíaco por una hemorragia o una pericarditis con acúmulo de líquido va a evitar de que el corazón se vaya contrayendo normalmente y también va a producir una disminución de la poscarga en este caso o de la precarga. En el distributivo, les decía que hay otra nueva subdivisión. Se denomina shock distributivo porque hay una distribución anormal de la sangre y un retorno insuficiente, debido a una vasodilatación en la microcirculación y un aumento de la permeabilidad vascular. En el distributivo se agrupan otros tres tipos de shock más: el neurogénico, el anafiláctico y el séptico. El neurogénico es aquel que observamos comúnmente en traumatismos raquimedulares, o sea, con lesión no solo de los cuerpos vertebrales, sino de la médula espinal. Entonces, ¿qué va a suceder? Es cuando se pierde la respuesta simpática y solo predomina la respuesta parasimpática. Por lo tanto, los vasos sanguíneos van a estar dilatados. Y en estos casos, frecuentemente en el shock neurogénico va a haber una redistribución del flujo sanguíneo y no va a llegar adecuadamente al corazón. Pueden en algunas ocasiones las toxinas infecciosas producir también esto, pero más se las observa en los traumatismos raquimedulares. En el shock neurogénico, como ustedes ven, va a haber una pérdida del tono simpático, por lo tanto el sistema parasimpático se va a activar. Existirá una vasodilatación venosa arterial que va a llevar una disminución del retorno venoso, disminución del gasto cardíaco, por lo tanto el volumen circulante siempre va a ser menor y el suplemento de oxígeno y glucosa hacia los órganos va a estar muy disminuido, lo que va a llevar a shock. Este deterioro de la perfusión tisular en primera instancia se lo observa en el estómago, en el páncreas y el intestino, tanto delgado como grueso, y luego se van afectando en orden hasta llegar al corazón y el cerebro, donde el paciente ya pierde la vida. En el shock anafiláctico, que es nada más que una respuesta alérgica exagerada que ha sido sometido un paciente por estar sensible a un determinado alergeno, esta respuesta que se va a dar puede ser tardía o precoz, dependiendo del sistema inmunológico del paciente. Y esta velocidad de reacción determinará que hay un aumento de la sensibilidad y de la ruta de exposición. Más rápida será el shock anafiláctico cuando ingrese el alergeno por las vías respiratorias o por la cavidad bucal que en relación cuando entra en contacto con la piel del ser humano. Entonces, ¿qué veremos? De que
En el shock anafiláctico, los mastocitos se encuentran activados o los basófilos. Estos, a su vez, producen aminas biógenas, como por ejemplo las histaminas, se activan las citocinas como la TNF y las enzimas como la triptasa. Las aminas biógenas aumentan la permeabilidad vascular, producen a nivel de los pulmones y los bronquios broncoconstricción y en el intestino una hipermotilidad intestinal. En cambio, las citocinas, por su efecto del factor de necrosis tumoral, van a producir inflamación a nivel del tubo digestivo y de los vasos sanguíneos, y las enzimas como la triptasa van a producir lesiones en los tejidos donde entren en contacto con estas enzimas. En el shock séptico va a haber una interacción entre el patógeno, que viene a ser una bacteria y generalmente son gram negativas, y el sistema inmune del huésped. Va a existir esta lucha entre los glóbulos blancos y las bacterias, pero al vencer las bacterias se produce una vasodilatación patológica arterial, desvío del flujo sanguíneo a órganos no vitales y una hipoxia tisular global y oxígeno inadecuado a estos tejidos vitales. Ejemplo, el riego sanguíneo se va a redistribuir en la periferia y no en los órganos vitales. Aquí, digamos, periferia se quedará en las extremidades inferiores, principalmente en la pierna y en los muslos, y no llegarán en forma adecuada al corazón. Por lo tanto, en el shock séptico, además de que hay una mala distribución de sangre, por eso se denomina un shock de tipo distributivo, va a estar muy disminuida la precarga en estos pacientes. Aquí hay algunas definiciones que es necesario que ustedes conozcan y que para hablar de una septicemia se tienen que tomar frecuentemente lo que son los signos vitales. Pero primero quiero hablar de estas definiciones. La respuesta del SIRS o la respuesta inflamatoria sistémica es cuando tiene dos o más criterios. ¿De cuáles criterios? Un aumento de la temperatura o una hipotermia, una hipertermia o una hipotermia, una taquicardia, una taquipnea y principalmente cuando los glóbulos blancos están aumentados más de 11.000, que se hace, o de 12.000, cuando es una leucocitosis o una leucopenia por debajo de 4.000, y esto es lo más importante, que tiene que aparecer las formas jóvenes o los callados, que deben ser más del 10% del total de glóbulos blancos que existen para hablar. Dos de estos criterios, de los 4 que están viendo ustedes, corresponden a la respuesta inflamatoria sistémica o el SIRS. En la sepsis, ya además de haber 2 criterios, un SIRS, va a haber la confirmación de un foco infeccioso, la presencia de foco infeccioso en la cavidad abdominal, en la piel, en los pulmones, etc. SIRS más un foco infeccioso y es septicemia. Se habla de una severa sepsis cuando además del anterior, de esa sepsis, ya va a haber una disfunción orgánica, o sea, va a comenzar a funcionar mal el riñón, los pulmones, el hígado, etc. En el shock séptico, que es otro grado muy superior y de mayor gravedad, además de haber una sepsis severa, como el anterior, va a haber una hipotensión refractaria, o sea, esa presión arterial no va a subir con el flujo de cristaloides o de volumen. La única forma es con noradrenalina o dopamina. Y en el síndrome de disfunción orgánica múltiple va a haber falla de 2 o más órganos. Generalmente son, en primera instancia, los riñones y después los pulmones, y se van afectando los otros órganos. Entonces estamos viendo que toda esta cascada del shock séptico, que desde la activación endotelial y de estos factores de los productos microbianos van a tener como efectos la trombosis microvascular, un aumento de la permeabilidad con la vasodilatación, y estos nos llevan a efectos sistémicos. Todo esto dependerá del grado de inmunosupresión del paciente y, por lo tanto, los efectos sistémicos más la trombosis e isquemia llevan a la falla multiorgánica.
En el shock cardiogénico, aquí lo que está fallando es la función del corazón como bomba y por lo tanto esto puede deberse a una lesión en el músculo, una lesión en las válvulas o una lesión en el nodo sinusal, que vendría a ser una alteración en el ritmo, como por ejemplo una arritmia cardíaca. Una de las causas más comunes es el infarto agudo de miocardio, cuando principalmente es tan masivo y tan grande que llega a afectar hasta el 40% del músculo del ventrículo izquierdo, principalmente si es de esa magnitud, con seguridad de que el paciente va a cursar con un shock cardiogénico. ¿Y cuáles serán los parámetros hemodinámicos que deben tener ustedes en cuenta para decir que están ante la presencia de un shock cardiogénico? En primer lugar, que la presión arterial, principalmente la sistólica, va a estar por debajo de los 90 milímetros de mercurio durante un lapso de 30 minutos tomados cada 5 minutos durante ese tiempo. Una disminución del índice cardíaco por debajo de 2.2 litros por minuto y no de los 4 a 4.5 litros que normalmente existen por minuto, y un aumento de la presión capilar por encima de los 15 milímetros de mercurio. Con estos tres parámetros que se encuentran alterados y demostrando una disminución de estas funciones, podemos hablar de un shock cardiogénico como parámetros hemodinámicos que nos van a certificar. ¿Qué manifestaciones clínicas, examen físico y exámenes complementarios podemos pedir? En las manifestaciones clínicas, según el tipo de shock, en el shock anafiláctico, que se va a presentar en minutos, a diferencia del tiempo de evolución que tiene el séptico, que es más tardío. Por lo tanto, en estos dos, las horas y los minutos de evolución nos pueden indicar si estamos ante un anafiláctico o un séptico. Segundo lugar, pacientes cuando están en extremos de la edad, como son niños o de la tercera o cuarta edad, van a tener una peor respuesta en relación con el paciente joven, donde su compensación va a ser más rápida, pero cuanto más se acerque a la tercera o cuarta edad mayor de los 60 años, la respuesta de compensación va a ser muy lenta. ¿Por qué? Porque la reserva fisiológica de una persona de bastante edad y está muy disminuida y por lo tanto no tiene una respuesta adecuada a cualquier daño que se presente. También influenciarán las enfermedades preexistentes que puedan tener, como por ejemplo una diabetes, una insuficiencia cardíaca, una hipertensión arterial, o fármacos que vayan tomando los pacientes y que de alguna forma ayuden a agravar aún más el cuadro, como por ejemplo nitritos, nitratos, pastillas para el corazón o para la presión arterial. Estas pueden influenciar y agravar aún más la presencia de un paciente con shock. En el examen físico, para hablar de shock, necesariamente debe estar presente una hipotensión arterial. Y a causa de esta hipotensión va a haber taquicardia, taquipnea. Si se trata de un shock hipovolémico, la palidez y la frialdad serán los que están presentes. Si se trata de un shock séptico, la sudoración o de un cardiogénico. Y si se trata de una cardiogénico, la cianosis, la piel moteada estarán presentes. Y por último, cuando están en estadios terminales y ya con falla multiorgánica, alteraciones del estado mental y las oligurias. ¿Cómo podemos, con los exámenes complementarios, controlar a los pacientes? En primera instancia, siempre es mandatoria una monitorización hemodinámica. ¿Cómo? Tomando frecuentemente en una hoja crítica los signos vitales. Hacer un control estricto dentro de estos de la presión arterial y del ritmo cardíaco. Hacer una gasometría arterial a través de una punción de una arteria y obtener sus valores para controlar la capnografía, que es nada más que la oximetría de pulso, controlar la diuresis, porque ya les he dicho que el primer órgano en afectarse en todo paciente que está en shock es el riñón, y esta debe mantener una diuresis adecuada, y estudios de gabinete que pueden ayudar a aclarar más la causa etiológica de la enfermedad, como son la ecografía torácica o abdominal, radiografías de tórax,
las tomografías o resonancias magnéticas y por último, cuando no se tiene un adecuado diagnóstico de cuál es de su causa de shock, se puede optar por la laparotomía o la laparoscopía, pero que son procedimientos en última instancia que se los debería utilizar, ya que el paciente se encuentra en malas condiciones quirúrgicas. En el enfoque diagnóstico, entonces, para que ustedes aprendan nuevamente, en el shock hipovolémico encontramos piel fría, pálida y en ocasiones sudorosas cuando ya está en periodo de irreversibilidad. El paciente lo encontraremos deshidratado cuando no se observe sudoración ni turgencia cutánea, pero sí vamos a tener una taquicardia y una hipotensión. En este shock hipovolémico ustedes ya han visto que existen 4 grados de la pérdida estimada de sangre, siendo el grado 1 cuando la pérdida es menor que 1 unidad de sangre y el grado 4 cuando son más de 2000 cc, o sea, casi el 40% de lo que corresponde al volumen sanguíneo que normalmente tenemos. Aquí están los porcentajes, desde el 15, el grado 2, 15 a 30, el grado 3 de 30 a 40 y más de 40% el grado 4. ¿Qué es lo que tienen que ver ustedes? De que para saber si está en grado 1, la presión arterial va a ser normal, como les decía, es como donar una unidad de sangre, uno no entra en shock, el pulso va a estar normal o ligeramente aumentada, la frecuencia respiratoria se va a mantener en parámetros normales y la diuresis también. Puede estar algo de ansioso y cuando existe algún déficit o una pequeña taquicardia se puede restituir con un cristaloide en pequeño volumen, 500 cc como máximo. En los de grado 2, la presión persiste normal, pero ya va a estar disminuida la presión del pulso, o sea, cuando ustedes palpen la arteria radial ya no va a ser ese pulso saltón que normalmente se encuentra en un paciente taquicárdico, sino va a estar más bien disminuida la presión. La frecuencia respiratoria va a estar aumentada y se trata también con cristaloides. En el grado 3 ya comienza a haber disminución de la presión arterial, disminución de la presión del pulso, el paciente se torna más ansioso y confuso, y hay alteración del estado mental, y aquí no solo que ya se trata con cristaloides, sino que se debe transfundir concentrado de glóbulos rojos, no sangre total. Y en el grado 4, donde ya existe una tremenda alteración, la sangre total podría ser la primera indicación y junto con los cristaloides. En el shock obstructivo, como es el taponamiento cardíaco, encontramos la tríada de Beck con un pulso paradójico, estrechamiento de la presión del pulso, las venas yugulares ingurgitadas y una disminución de la intensidad de los tonos cardíacos en un electrocardiograma. Esto nos indicará de que hay una gran cantidad de líquido alrededor del corazón que está impidiendo que éste se expanda y lata y tenga un latido adecuado y expulse su volumen hacia la periferia. En el shock de tipo obstructivo va a haber una compresión, un mal retorno venoso a nivel del corazón y va a impedir también que la poscarga esté alterada y no se pueda llegar a la circulación sistémica. En el neurogénico, donde inicialmente vamos a encontrar que la piel va a estar caliente, rosada, y después va a ir hacia la piel pálida, fría y pegajosa porque ya el shock se está estableciendo. No habrá sudoración porque no hay estímulo simpático. Vamos a encontrar hipotermia porque va a haber una pérdida de calor por la vasodilatación, una bradipnea porque los patrones respiratorios van a ser anormales y esto es muy peligroso porque nos van a llevar al paro respiratorio. Va a haber, como les dije, un edema en las extremidades inferiores y los miembros superiores van a estar pálidos y cianóticos. En el anafiláctico, que dependerá del órgano blanco, pero frecuentemente más son los pulmones, se va a producir una broncoconstricción, o sea, un estrechamiento de los bronquios y por lo tanto una dificultad de ingreso del oxígeno hacia los pulmones. Además encontraremos eritema, edema de mucosas, petequias, dolor abdominal, vómitos, hipotensión y diarrea.
En el séptico encontramos todos los datos de una infección, taquicardia, taquipnea, fiebre, leucocitosis, hipertermia. En las edades extremas como en niños y de tercera edad puede estar no la hipertermia sino más bien la hipotermia y la piel va a estar inicialmente eritematosa para luego volverse cianótica con presencia de petequias. En el shock cardiogénico encontraremos la disnea, que es la falta de aire, una tos productiva, pero que es con expectoración hemoptoica, con un esputo rosáceo, generalmente por el tromboembolismo pulmonar, si existe también una piel fría, sudorosa, cianótica y de hipotensión. Entonces, en el enfoque diagnóstico, y vean ustedes que este cuadro es bastante bonito, encontramos que en el hipovolémico el volumen minuto va a estar disminuido, lo mismo que en el obstructivo y en el cardiogénico, pero en el distributivo siempre va a estar aumentada. La presión capilar pulmonar estará baja y en el hipovolémico lo mismo que en el distributivo y va a estar alta en el obstructivo y en el cardiogénico. Y algo fundamental que encontramos también, que el consumo de oxígeno en los órganos es bajo en el hipovolémico y en el obstructivo, normal o alto en el distributivo y vuelve a caer en el obstructivo. Tomen en cuenta siempre este cuadro que además de ser bonito es muy ilustrativo y en algún momento puede ser pregunta de examen. Entonces, en un paciente que tiene shock, deberán el intensivista generalmente, que es en los servicios donde son ingresados los pacientes, determinar si tiene una presión venosa central baja o una presión venosa central alta. En las presiones venosas bajas van a estar envueltos el shock hipovolémico y el distributivo. En las presiones venosas altas, el cardiogénico y el obstructivo. ¿Cómo se hace el tratamiento? Como todo paciente en shock, y se hace el ABCD, que ustedes ya han visto en la parte de trauma, y que corresponde a vía aérea y control de columna cervical, B, briefing, respiración y ventilación, C, circulation, que es circulación y resucitación, D, examen completo neurológico con la escala de coma de Glasgow, y E, exposición y estabilización de fracturas. En el shock hipovolémico, además de controlar en una hemorragia externa o interna, se debe administrar cristaloides hemoderivados y disminuir las hipotermias, pérdidas de calor a través de los procedimientos que se tengan que realizar. En el séptico se dan los cristaloides, antibióticos y drenaje percutáneo de todas las colecciones purulentas, porque absceso drenado, absceso curado, y además se dan los vasopresores como la noradrenalina que les decía. En el cardiogénico, porque hay un dolor muy intenso retroesternal, en el paciente se debe dar analgésicos para aliviar el dolor, antiarrítmicos si cursan con alteración del ritmo, antiagregantes o anticoagulantes como la aspirina o la warfarina, etcétera, y los inotrópicos positivos para aumentar la frecuencia del corazón y la fuerza de los ventrículos izquierdos. También se pueden mezclar los beta bloqueadores, los nitratos y los IECA que manejan los cardiólogos. En el shock de tipo obstructivo, si tenemos un neumotórax hipertensivo, la descompresión torácica con aguja seguida de un tubo de toracostomía o sello de agua es la regla. Si tenemos un taponamiento cardíaco, se realizará la pericardiocentesis, punción y evacuación del líquido, como estamos viendo, o la pericardiotomía o creación de una ventana pericárdica, eso ya como procedimiento quirúrgico. En el neurogénico se dan cristaloides hemoderivados, pero principalmente lo que más prima son el uso de vasoconstrictores y dopaminas, porque no se olviden de que el flujo sanguíneo está estancado en la periferia. Bien, y eso sería todo. Si tienen alguna pregunta, jóvenes, estoy a su disposición. ¿Tienen alguna duda, jóvenes? ¿Les ha gustado el tema? ¿Ha sido comprensible?
Sí, doctor. Sí, Sí. doctor. Qué bueno. Mariana, ¿alguna consulta? Silvana, Carla, María, Andrea. Bueno, espero que les haya ilustrado esta clase, que sepan ya de alguna forma cómo se presenta un shock, qué tipos de shock tenemos, cuál es su presentación clínica y principalmente cómo se los podría tratar. ¿Ya? Bien, entonces si no tienen mayor consulta, creo que con eso hemos concluido la clase y que tengan ustedes buenas noches. Gracias, Muchas gracias, doctor. Hasta Muchas luego. gracias, doctor. Hasta luego. Igualmente, hasta Buenas noches. luego. Hasta luego, doctor.